Luego que el comandante en jefe del ejército acusara un déficit en la contratación de soldados profesionales por falta de recursos. La Moneda dice que está trabajando para asegurar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército da información mañosa. No paran de crecer las controversias entre el ejército de Chile y el gobierno de Gabriel Boric, en lo que ha sido una discusión principalmente por temas monetarios, de financiamiento, de presupuesto, que ha ido escalando sistemáticamente hasta llevar a enfrentamientos más directos entre el alto mando del ejército de Chile, un alto mando que tiene también sus afinidades ideológicas con el mismo Boric, ¿no? Lo que llega a ser medio curioso con todos estos enfrentamientos, con las distintas figuras del gobierno, en particular la ministra de Defensa Maya Fernández, el mismo Boric, y también el subsecretario de Defensa Galo Edelstein, que es del Partido Comunista, ya que el Partido Comunista tiene mucho control a través de las subsecretarías sobre el ejército de Chile y las distintas fuerzas armadas. Y en medio de eso, esto llegó al Congreso generando grandes debates, incluso a nivel legislativo, sobre esta materia, y vamos a ver que ha generado incluso que se llamen para retarlo, para castigarlo al comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, por sus dichos de la situación militar del ejército chileno. Luego que el comandante en jefe del ejército acusara un déficit en la contratación de soldados profesionales por falta de recursos. La Moneda dice que está trabajando para asegurar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. A los soldados de tropa profesional hay una planta de 7.000 soldados, pero se está financiando solamente 1.600. En el Congreso y en presencia de la subcomisión de presupuesto que estaba encargada de revisar los dineros destinados a defensa, el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, se despachó aquella frase. Solo se financian 1.600 de 7.000 soldados de tropa, es decir, un 23% de lo que se necesita para tener al ejército 100% operativo. Y respecto a los conscriptos, hoy día se financia el 50%. Entonces yo solamente lo dejo como constancia porque de repente se nos piden tareas extras, estado de excepción, etcétera, y por supuesto eso todo tiene un límite de fuerza. Como gobierno estamos asegurando el presupuesto para las Fuerzas Armadas del Ejército. Las tareas del Ejército han tenido que ver con labores de fronteras, de seguridad también para las emergencias, y por eso los planes de fortalecimiento, tanto en seguridad como en defensa. Palabras que resonaron el pasado 28 de octubre en la sede legislativa y que ha motivado una amplia discusión sobre los dichos del comandante en jefe en un ejército que hoy, por ejemplo, presta labores en la frontera norte de nuestro país y en la macrozona sur. Entonces es hora de que el gobierno comprenda que si va a utilizar a las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en la macrozona sur, necesita el presupuesto adecuado, y en ese sentido la prioridad en nuestro país es la seguridad. Todos los años se ha financiado más vacantes para la conscripción y para el soldado de tropa profesional que el ejército no ha podido llenar ni tampoco sostener. Creo que el comandante en jefe del ejército da información mañosa. El excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, explicó que durante el segundo gobierno del expresidente Piñera, el financiamiento para contratar soldados de tropa profesional y acuartelar conscriptos se hizo con el promedio de ingreso de ellos, lo que redujo el presupuesto, y que el problema de fondo estaría en la ley que se creó con el cupo de 7.000 soldados de tropa. Pero fíjate que desde su creación, por lo menos yo tengo conocimiento de que nunca ha sido llenado. Hay que hacer una bajada. Una ley que se creó hace 20 años atrás obliga necesariamente a revisar cuáles son los incentivos para ser contratado como soldado de tropa profesional y los incentivos para realizar el servicio militar obligatorio. Debate que se dará en la Ley de Presupuesto 2025, que este lunes entró en tierra derecha en el Congreso. Como lo pueden ver, un debate cada vez más fuerte sobre la información que dio el alto mando del ejército chileno en la falta de financiamiento y cómo tenían solo para pagarle a 1.600 soldados profesionales por la situación que se está desarrollando. Ahora, como lo mencionamos, posteriormente se dio que la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta también de Allende y que es del Partido Socialista, dijo que era mentira lo que decía el general Iturriaga, a pesar de que esto lo declaró en el Congreso. ¿Quién dice la verdad? ¿El gobierno? ¿No dirán que es mentira para mejorar la imagen los del gobierno? ¿O será que mintió por pedir más plata a Iturriaga? ¿Quién lo sabe? El tiempo lo dirá, ¿no? Y por lo mismo, lo citó a una reunión y van prácticamente a castigarlo. Así, ¿cómo te atreves a decir eso? Y se nota que básicamente lo están llamando para tratar de cortarle la correa, así como te atreves a decir eso, el castigo, etc. Ahora, Iturriaga
simplemente no es una figura que tenga históricamente muchos problemas con el gobierno. Este es el mismo general que durante el periodo del estallido dijo: yo no estoy en guerra con nadie, que no tengo enemigos asociados a eso, cuando Piñera dijo que estábamos en guerra con un enemigo poderoso, lo recuerdan. También siempre ha tenido sus cercanías al mismo gobierno, no es que sea alguien no de la derecha, pinochetista, para nada, ¿no? Incluso de las ramas del ejército, es de los más jóvenes a nivel de los que controlan a nivel del ejército a nivel histórico, y también tiene cercanías con la estructura gubernamental. Pero dijo algo que no le gustó al gobierno, entonces ahora le van a hacer el reto, lo van a justamente a castigar, porque cómo se atreve a decir algo que puede dejar en mal al gobierno de Gabriel Boric. Ahora lo importante es ver quién está mintiendo aquí, porque hay una mentira importante por pedir plata en el alto mando del ejército, y eso llevaría remoción, ¿no? Porque sería pedir plata ¿para qué? Por tener dinero extra a costa de los impuestos de los trabajadores. O hay unas mentiras bastante graves por parte del gobierno de Gabriel Boric y la misma ministra de Defensa, que debería llevar una acusación constitucional y que salga del cargo por estar mintiendo sobre el mal estado de las capacidades militares chilenas. Vamos a ver. Pero vamos a ver si hay algún tipo de investigación también, porque la oposición en Chile suele brillar por su ausencia y su poca capacidad de enfrentarse muchas veces al gobierno en este tipo de materia. Y de manera algo, podríamos decir, contradictoria. Al mismo tiempo ocurre todo esto con un reconocimiento de un mal estado del ejército chileno y también de ataques de la misma estructura gubernamental y oficialista contra el alto mando del ejército. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, y por eso digo muy contradictorio, pasa que varios congresistas, no de la derecha, no del centro, sino de la izquierda chilena, del oficialismo, le están pidiendo al gobierno de Gabriel Boric que haga presiones a Argentina, lo que evidentemente se debería hacer con elementos más bien del ejército, por eso sumamente contradictorio, para asegurar soberanía chilena sobre el campo de Hielo Sur, uno de esos elementos territoriales que han tenido disputas a nivel histórico y que siempre hay estos problemas de demarcación, a pesar de que hay numerosos tratados que se han hecho entre ambos países. Ahora, todo esto lo dicen para asegurar finalmente las fronteras como tienen que ser, y tomando en cuenta que hay antecedentes históricos de pésimo manejo con respecto a ello. Por ejemplo, durante la administración de Sebastián Piñera, numerosos militares argentinos hicieron ejercicios militares en campos de Hielo Sur, eso bajo la administración en su momento peronista que estaba allí en el poder. Y Chile dijo no, en ese momento con Piñera, que fue muy débil también en política exterior, que no había pérdida de soberanía y todo seguía igual, pero evidentemente si tú dices que tienes control sobre un territorio, pero pasan por encima, hacen lo que quieren, casi que en la práctica lo estás perdiendo, ¿no? Lo mismo pasa con el otro país que también reclama sobre el mismo territorio propiedad, y por lo mismo si ellos ya en la práctica ejercen esa soberanía, como que la estás perdiendo, ¿no? Entonces, en la misma dirección dicen que hay que reclamar más la soberanía y de esa manera ponerle un poco el pare a Argentina, controlar un poco los problemas territoriales. Todo esto en el contexto que ya han habido unas controversias a nivel fronterizo con Argentina bajo Milei por lo que ocurrió en el estrecho de Magallanes hace ya varios meses, por el territorio antártico, donde el mismo territorio lo está reclamando Chile, Argentina y el Reino Unido desde hace ya décadas, pero que en el último tiempo ha habido un poco más de presiones prácticas sobre ello y han aumentado tanto las bases científicas y militares de Chile, como también nuevas bases de Argentina, acuerdos entre Chile y el Reino Unido para dejar fuera a Argentina y repartirse el territorio, dejando fuera las pretensiones del gobierno argentino. Ha ido creciendo la situación, ha ido escalando. Y por lo mismo, ante esto, están pidiendo ahora que hay que hacer presión en Argentina a nivel diplomático, y si no, evidentemente requeriría elementos militares. Ahora, lo que no tiene ningún sentido, además que eso aumenta las tensiones con el vecino, es el hecho de que no pueden estar pidiendo al mismo tiempo eso, al mismo tiempo que están teniendo problemas con el ejército chileno y se reconoce que está debilitado. No tiene ningún sentido. Pero esos son los sinsentidos, las contradicciones, un poco las volteretas dirían algunos, del oficialismo que, siguiendo el ejemplo de Boric, dice una cosa y después dice una cosa completamente contradictoria, ya que es imposible generar estos elementos de soberanía que están pidiendo con lo que está ocurriendo en el ejército ahora, y más encima, tomando en cuenta estos problemas con el alto mando del ejército directamente con el oficialismo. No tiene ningún sentido. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas controversias cada vez más grandes y que siguen escalando entre el ejército chileno y el gobierno Gabriel Boric y estas peticiones contra Argentina? ¿Creen que van a quedar en algo o no? ¿Qué es lo que irá a ocurrir con el alto mando del ejército? ¿Será castigado? ¿Será removido? ¿Se demostrará que es falso lo que dice el gobierno? ¿Quién dirá la verdad? Todos se pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Carlos Patricio Robles, JQS y Elisa Araneda, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer
un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!